Ahora vamos a ver el otro tipo de transacción en este contexto, ¿verdad? Que son las retenciones de IVA. Fíjense como si vamos a buscar la factura de ejemplo y vamos a eliminar esto que está aquí. Fíjense como si yo le digo determinar, él me determina una retención de IVA, que es sencillamente, él determina esto que está aquí. Fíjense que si yo le digo calcular, él pone 400.000 aquí, o 400, perdón, él pone 400 aquí. Entonces él usa, por supuesto, él usa el porcentaje del monto del impuesto como base para la retención. Pero, ¿qué hizo él para determinar esto? Vamos a verlo. Es un poco más complicado, es decir, son más pasitos, son más pasos que en este caso del impuesto IVA, que es más simple. Pero vamos a verlo. Entonces, fíjense, aquí yo tengo lo que debe ocurrir para que se determine esa retención. Si esto no ocurre o no se determina simple y llanamente la retención sobre el IVA, sobre el impuesto, o se produce un error porque se nos indica que algo hace falta. Entonces, fíjense, lo primero es que debe haber un impuesto IVA, por supuesto. Si aquí no hay un impuesto, él ni siquiera intenta calcular la retención. Pues eso es absolutamente lógico. Lo segundo es que en esta tabla debe haber un porcentaje de retención sobre IVA y de retención. Entonces, vamos a verlo. Aquí, fíjense cómo aquí hay un porcentaje de retención sobre IVA. Pero ya vamos a ver que este porcentaje, en el caso, por ejemplo, de cuando nosotros facturamos a clientes, los clientes pueden ser contribuyentes especiales y nos retienen. De ser así, esto él lo toma es de la maestra de compañías. Es decir, este impuesto no es el único que se define, también se define en la compañía como tal, que en este caso, en el caso de que acabo de decir, puede ser un cliente. Entonces ya vamos a seguir viendo aquí, ¿verdad? Fíjense cómo él aquí, en compañías, debe haber una retención sobre IVA si somos contribuyentes. Es decir, si nosotros hacemos una factura a un proveedor, vamos a ver en este caso cuál es el tipo de factura. Vamos a ver aquí, vamos a revisar nuestra factura. Fíjense cómo en este caso es una factura de proveedores. Es decir, yo soy un contribuyente especial, por ejemplo, porque si no, no calculo retenciones, ¿verdad? Cuando a mí me llegan las facturas de proveedores. Entonces, estamos viendo que este tema es un poco complicado. De hecho, lo es. Entonces, fíjense, en este ejemplo, nosotros somos un contribuyente especial. Por ejemplo, podemos no serlo, pero vamos a suponer que lo somos, ¿verdad? Y hay un impuesto, por lo tanto debemos calcular una retención. Es a este proveedor que está aquí. Entonces, lo primero que nosotros vemos aquí es que nuestra retención sobre IVA, si somos contribuyentes, debe estar en la tabla de compañías. Entonces, si nosotros vamos a la tabla de compañías, nosotros buscamos la definición para ese proveedor. Fíjense cómo aquí dice que son 75 lo que nosotros le vamos a retener. Por supuesto, esta que está aquí es si estamos facturando a un cliente que es contribuyente especial. Entonces, él nos retiene a nosotros. En este ejemplo en particular, nosotros somos contribuyentes, ¿verdad? Y él nos está facturando a nosotros, de tal manera que nosotros vamos a aplicar este porcentaje de retención. ¿Qué más hay aquí? Vamos a ver qué más hay aquí. Entonces, si es una factura de un proveedor, en parámetros bancos se hace retención sobre impuestos IVA. Ya eso lo habíamos visto. Aquí, en parámetros, aquí dice que hay una retención sobre IVA. Si esto no está marcado, el programa no intenta retener. Y aquí tiene que estar la retención, pero esta retención es genérica, porque ya vimos que aquí
hay una retención específica para este proveedor, porque nosotros, dependiendo del proveedor, podemos tener porcentajes de retención diferentes. A uno le podemos retener 100, a otro 75, etc. En este caso, aquí está la retención a este proveedor en particular. ¿Ok? Entonces ya vamos viendo que sencillamente lo que tenemos que hacer, los pasos que debemos llevar a cabo para que se logre determinar una retención, porque si no, no se determina. Lo otro es lo que acabamos de ver, que en compañías debe haber nuestra retención sobre el IVA, que es lo que acabamos de ver aquí. Aquí está. Para este proveedor en particular, hay una retención aquí. Fíjense cómo esto de contribuyente especial es si la compañía es contribuyente especial y nos retiene a nosotros. Entonces nosotros ponemos aquí un porcentaje, no lo vamos a poner. Fíjense, es un cliente y nos retiene a nosotros. En este caso es un proveedor, aquí es un proveedor y nosotros le retenemos. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir viendo aquí, ya falta poco. Si es una factura a un cliente, entonces es lo que acabamos de decir. El cliente debe ser un contribuyente especial, debe haber un porcentaje de retención en la tabla de compañías. Y si no hay uno allí, él lee el porcentaje de retención de la tabla parámetros. Entonces, es lo que acabamos de ver. Si es una factura a un cliente, entonces nosotros tenemos que decir, bueno, ¿es o no un contribuyente? Puede o no serlo. Si es una factura a clientes. Y de ser así, entonces ponemos aquí el porcentaje de retención que él nos retiene a nosotros. Pero en este caso, recuerden, es una factura a un proveedor. Ok, vamos a seguir viendo porque ya vamos a terminar aquí. Y lo otro es, esto casi siempre es lo mismo que en el caso del impuesto IVA. Esto casi siempre va a estar ya definido. Primero aquí, porque esto se hace una sola vez y después no se hace más. Es decir, esto casi nunca va a requerir nuestra atención. Lo primero es aquí, este registro aquí tiene que existir. Tiene que haber una definición en esta tabla. Esto es como una tabla de configuración de impuestos y retenciones. Sencillamente este registro debe existir. Lo otro es, bueno, simple y llanamente, lo otro es que tiene que haber, por supuesto, y eso es algo lógico, tiene que haber un impuesto, un monto de impuesto, porque si no hay monto de impuesto, pues no se calcula. Fíjense como si yo le digo determinar, él calculó la retención porque hay un monto de impuesto. Así de simple, pues eso es muy básico y muy simple, ¿verdad? Y bueno, si nosotros hacemos esos pasos, entonces la retención, sea a que nos hace un cliente, porque es contribuyente especial, o sea que nosotros, porque somos contribuyentes especiales, le hacemos a un proveedor, se determina. Si esas condiciones no existen, esta retención, este registro aquí no se crea cuando decimos determinar. O él encuentra que algunas condiciones están registradas, pero otras no. Entonces él da un error y nos dice, mira, debes hacer tal cosa para que esto se cumpla.